Pues mi estimado José Manuel, muchísimas gracias por atender esta invitación. Sé que tu tiempo es, como dicen, oro. Sé que tienes una agenda bastante ocupada entre ser rector, analista, experto y bueno, todo el conocimiento que de verdad quiero aprovechar y pues obviamente más allá de la amistad que nos precede años, aprovechar hoy como ciudadano para agradecerte todas las luces que nos das a diario y la orientación. Me declaro públicamente fan de tu cuenta de X, de tu cuenta de TikTok y por supuesto sabes de mi incondicional amistad hacia ti de años. De verdad, muchas gracias, José Manuel. Al contrario, Fernando, gracias y felicitaciones por lo que estás haciendo, porque tú también ejerces un liderazgo de opinión, construyes democracia, le ayudas a los ciudadanos a entender los hechos y con espacios como este también abrimos a conversaciones, que es muy valioso en el mundo de hoy en la democracia. Exactamente. Y por eso, José Manuel, pues vamos a entrar, digamos, en materia, sobre todo hoy un poco lo que te voy a comentar, cuál es el objetivo. Mira, a ver, tú sabes que este gobierno, y aunque no, hoy en día no es centrarnos en la crítica de Petro y todo, yo hago ese trabajo sucio, discúlpame, que Petro es un mediocre, un nefasto, su equipo económico, su equipo de ministros ha sido un desastre. Pero yo sí quiero como romper muchos mitos que precisamente a diario se ven, porque a ellos les gusta magnificar y glorificar cualquier cosita que medianamente, entre comillas, hagan bien. Pero digamos, aprovechando el gran conocimiento que tú tienes, pero además la habilidad también de comunicar el mismo, explicarle en general a la ciudadanía, como dicen, una suerte de economía para dummies en una serie de preguntas muy puntuales que quiero desarrollar contigo en ese conversatorio, ¿vale? Pero antes, y no quiero ser atrevido, sin presentarte, pero me gustaría más bien dejarte a ti la oportunidad que te presentes en un minuto para, yo sé que eres ampliamente reconocido, pero igual para que nos quede y que la gente que de pronto, si no haya tenido la oportunidad de escuchar a un gran economista como tú, sepa quién eres. Entonces, en un minuto, pues, José Manuel, preséntate, por favor, y háblanos también actualmente en qué andas. Lo primero es, soy una persona común y corriente, una persona sencilla, padre de familia, tengo tres hijos extraordinarios, soy casado, mi señora es abogada, mis tres hijos tienen 20, 18 y 15 años. Eh, yo vivo actualmente entre Medellín y Bogotá, en Medellín porque soy rector de la Universidad de IA, fines de semana estoy con mi familia en Bogotá. Soy educador, maestro, diría yo, de convicción, de corazón, soy profesor universitario. Actualmente soy rector de la Universidad de IA en Antioquia, Escuela de Ingeniería de Antioquia, pero soy profesor sobre todo y doy la clase de Economía General con mis alumnos. He tenido la fortuna de que la vida me ha regalado la oportunidad de haber sido rector de cuatro universidades, no solamente de la EIA, también del CESA, de la Universidad del Rosario, de la Universidad Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá. También la vida y Dios me dio la oportunidad de ejercer el liderazgo público, fui servidor público como ministro de Comercio, Industria y Turismo y posteriormente como ministro de Hacienda y Crédito Público. Pero al final son 34 años de vida profesional, de ellos 30 dedicados realmente a la academia. Luego, pues mi trabajo más importante ha sido eso, ser formador de jóvenes. Me encanta hacerlo, creo que es un compromiso de vida personal y qué grato estar aquí pues en esta conversación. Perfecto, José Manuel, muchísimas gracias. Y en justa proporción, si me permiten, me presento porque como tenemos audiencias compartidas, pues bueno, soy Fernando Basto, al igual que vos, ciudadano eh, comprometido con nuestro país, padre también de familia, bueno, ya mi muchacho también estamos en la misma generación, ya cumple 24 años este año. Hemos sido catedráticos juntos también. De hecho, pues aquí quiero aprovechar que aquí tengo un ex jefe porque estuve también allá en la Uni Empresarial, en el Rosario y en el CESA, que es donde finalmente nos conocimos por primera vez. Debo aprovechar para decir, por supuesto, que ha sido, digamos, un gran líder y un gran ejemplo también en la academia. En mi última actividad, en los últimos 25 años, consultor empresarial, preocupado por, obviamente, generar desarrollo económico en este país y en los últimos 2 años o 3 años ya prácticamente activista político y preocupado por este tema. Sin más preámbulo, mi estimado José Manuel, voy a comentar algo muy brevemente y vamos a la primera pregunta.
quiero insistir que hoy voy a estar en modo estudiante escucho, o sea, escuchando al profe y aprendiendo. Pero mira, José Manuel, ¿cuál es el tema? En los últimos años, dejando de lado cualquier tipo, digamos, de ideologías en las cuales nosotros no podamos estar de acuerdo, más allá de que el presidente Petro, y yo hablo por mí, también igual que por vos, pero y por muchas de las personas que está aquí, que nos caiga bien, mal, etcétera, que sea un desastre, la verdad yo me he dado cuenta que el manejo económico, fruto de todas estas ideologías, ha sido un desastre. Sin embargo, cualquier cosita que quieren hacer en estos momentos o que quieren mostrar, la magnifican este gobierno. Y ahí es donde considero que siendo justos con las cifras, pero para que podamos explicarle al pueblo colombiano cómo uno puede hablar de un crecimiento económico. En el último reporte del DANE hablan de un 3,6% del crecimiento del PIB, o sea, de la economía colombiana, para ponerlo en términos simples, pero al mismo tiempo en paralelo estamos hablando de titulares que hablan del déficit económico o sí, del déficit de la economía colombiana más alto de los que hemos tenido en las últimas, digamos, 2 décadas. Mi pregunta, José Manuel, es, a ver, ¿cómo le podemos explicar a las personas en términos simples pero realistas cómo se está hablando de un déficit muy alto, pero que al mismo tiempo el gobierno dice que hay un crecimiento económico? O sea, ¿qué es lo que está sucediendo realmente ahí de fondo? Mira, yo lo primero que le explicaría a los colombianos como profesor es que la economía se comporta como una culebrilla. Hay veces estás arriba y veces estás abajo. Eso en economía se llaman las fluctuaciones económicas. En general, en la economía, en la historia de cualquier economía, hay momentos donde estás arriba y hay momentos donde estás abajo. Y hay momentos donde estás subiendo y hay momentos donde estás bajando. Así se comporta cualquier economía en el mundo. Igual tiene una tendencia de crecimiento de largo plazo. ¿Qué hemos venido viviendo? Nosotros en el año 2021 y 2022 tuvimos récord de crecimiento del mundo en los países de la OCDE. Cuando digo récord de crecimiento, son crecimientos entre el 8 y el 10%. Pero a partir de allí, 2023, 2024 y en parte también algo del 2025, empezamos a ver caídas en el crecimiento. El crecimiento cayó al 0,7, después al 1,7, hoy se aproxima al 3%, muy por debajo de las que teníamos en el año 2021 y 2022. Diciendo eso, cuando tú tienes esos datos 3 años seguidos tan bajos, cualquier crecimiento hacia adelante pues va a generar un resultado positivo. Eso yo lo llamo el efecto denominador. En el colegio nos enseñaron las fracciones. Y en las fracciones uno sabe que cuando el denominador es muy bajito, cualquier numerador que le pongas, pues genera crecimiento. Entonces parto de ese primer punto de partida. Es decir, en este momento, 2025, pues estamos después de casi 3 años de terreno negativo. Entonces sí, la industria está creciendo, pero duró 3 años cayendo. El comercio está creciendo, sí, pero duró 2 años y medio cayendo. Los servicios están creciendo, sí, pero duraron varios años cayendo. Es muy fácil cuando tienes tan bajo crecimiento generar un crecimiento positivo. Y a pesar de eso, la realidad es que el crecimiento cerca del 3% es un crecimiento mediocre. Es un crecimiento apenas incluso en el indicador de crecimiento potencial del país, que es la capacidad máxima de crecimiento que tendría Colombia normalmente. Pero diciendo lo anterior, hay unos elementos adicionales. Yo lo digo de una manera coloquial, hoy vivimos una bipolaridad económica. Esas cifras de coyuntura muestran resultados que aparentemente son aceptables. El crecimiento del PIB, como tú acabas de decir, cerca del 3%, después de 3 años de terreno muy malo, pues aparentemente es mejor. Pero el problema es que más del 50% de las razones por las cuales hoy crecemos es por burocracia estatal, por administración pública, por exceso de gasto. Y entonces ahí lo que significa es que esa cifra de crecimiento del PIB, pues claro, es mejor de lo tan malo que tuvimos en los últimos 3 años, pero no es muy buena.
Y no es muy buena porque está dependiendo de pura burocracia estatal. Lo voy a poner con un ejemplo. Estamos viviendo hoy como una especie de fiesta dura, de esas fiestas pesadas, en donde se emborracha uno con lo que vive en la fiesta, pero al día siguiente va a tener que vivir el guayabo de la fiesta. Pues estamos, de alguna manera, camino a vivir el guayabo, porque el crecimiento como está soportado es por un exceso de gasto público. Por eso simultáneamente tenemos un desborde o desmadre fiscal, porque el déficit fiscal y la deuda pública van a llegar a cifras récord en la historia de Colombia, en 2025 y en 2026. Es muy fácil entonces crecer por excesos de gasto público, con el problema o con el agravante de que nadie sabe cómo va a financiar ese exceso de gasto público. O sea, nadie sabe cómo va a pagar la cuenta de ese guayabo después de la fiesta brava. Total. Punto número dos. Dale. Punto número tres. No solamente hay buen dato, digamos así, en el crecimiento, sino que la tasa de desempleo también tiende a disminuir. Pero cuando uno revisa los datos de desempleo, está mejorando básicamente por dos razones. Uno, de nuevo, burocracia estatal, o sea, por ese mismo desmadre fiscal. Y dos, pues está creciendo también por una precarización del empleo. O sea, es un empleo más informal, un empleo de menor calidad. Entonces, ¿el empleo está mejorando? Sí, pero por dos razones que no son las ideales por las cuales debería crecer o mejorar el desempleo. Pero con un agravante. En todos los países de América Latina está mejorando el desempleo. Y en donde menos está mejorando es en el caso colombiano, porque seguimos dependiendo de la burocracia estatal, del derroche fiscal, del exceso de déficit fiscal. El problema de fondo es que lo que no nos estamos dando cuenta es que este crecimiento no está soportado en lo que debería soportarse, que es inversión privada, sector empresarial. La inversión en relación al PIB es el peor dato en la historia de Colombia. ¿Eso qué significa? Que no es un crecimiento sostenible, que no es un mejoramiento de empleo sostenible y que más temprano que tarde alguien va a tener que pagar la cuenta del desmadre fiscal. Excelente, excelente dato, José Manuel. Y me sumo a lo siguiente, hay algo que no le gusta desafortunadamente a los defensores de este gobierno y son las cifras. Quiero que escuchen muy bien estos datos que los ha explicado muy bien José Manuel. Ojo, tú lo estabas mencionando perfectamente. Crecimiento del PIB, 3.6%, pero a costa de que administración pública, 8%. Mientras que, por ejemplo, construcción decreció en el -1.5 y explotación de minas -5.7. Antes de que vengan con el típico no he hecho informe, yo no sé qué, estoy leyendo los datos directamente del DANE. Y estoy completamente de acuerdo en una cosa, esto ha sido mediocre. De hecho, José Manuel, yo recuerdo que si dejamos de lado de pronto el efecto post pandemia del crecimiento, el rebote que se esperaba, de hecho, en épocas donde tú fuiste ministro de Hacienda, ministro de Comercio, llegamos a tener, digamos, PIB en el 2006, 2000 y pico, no recuerdo bien el año, pero siempre por encima del 5, del 6%. Entonces, un poco en términos coloquiales, este gobierno es como ese estudiante que ha sido tan malo, que a veces se perdía con 2.5, con 2.8, de vez en cuando pasaba con 3, pero cuando llega con un 3.1, le dice a la mamá, felicítame, soy el mejor. Completamente de acuerdo. Hay otro punto, bueno, ya tocaste el tema del desempleo, no lo vamos a repetir más adelante, pero también importante, y lo dice un exministro, siendo un exministro del comercio y rector universitario, para que ustedes se lo lleven acá en la mente. En efecto, se ve esa disminución en la tasa de desempleo, pero es de otro lado ante una informalidad. Informalidad, José Manuel, que obviamente para no extendernos hoy después, te invito a que hablemos de los efectos que va a tener esa reforma laboral que aprobaron. Pero hablemos también de otro punto, la inflación, y aquí si me permite doy un poco lo que es mi visión ciudadana, pero escuchamos al experto. Mira, este gobierno se la ha pasado diciendo es que la inflación está baja, la inflación está controlada, no le da ningún tipo de mérito al Banco de la República, solamente las decisiones del cósmico, pero cuando uno sale, José Manuel, no, yo le digo el cósmico porque con sus ideas de trenes voladores,
Pero José Manuel, cuando uno va a un centro comercial, cuando uno va a comprar en el día a día, cuando uno escucha a sus amigos, a sus familiares que dice, pero es que todo está caro, que ya no les alcanza el dinero, entonces, realmente, ¿qué tan bueno o qué tan realista es que digan que la inflación en este gobierno está baja cuando en el día a día se siente el golpe en el bolsillo de los colombianos y realmente hacia dónde nos está llevando esto o cuál puede ser la causa precisamente de esa inflación baja? Bueno, lo primero y muy importante, el gran protagonista de haber logrado que se desacelere mensualmente el crecimiento de los precios es el Banco de la República. Porque las decisiones que toma el banco, subiendo o manteniendo tasas, son el único camino comprobado a través del cual se va disminuyendo esa tasa de inflación anualizada que mes a mes publica el DANE a través de la información estadística. Entonces, eso es lo primero para decir. No existe realmente ninguna política pública que uno pueda decir ha contribuido a bajar esa inflación anualizada mensual que publica el DANE periódicamente. Pero diciendo eso, el hecho de que mes a mes disminuya la inflación anualizada no significa que mes a mes los precios no se incrementen. Es que supongamos que un objeto vale 100 pesos. Si la inflación anualizada de este último mes es, o la inflación mensual es de 0.25%, pues ese producto ya vale 100 más 0.25%. Y si en el siguiente mes la inflación del mes es 0.20, que es menor al 0.25, pues el producto ya no vale 100, sino 100 más el 0.25 más el 0.20. O sea, todos los meses están aumentando los precios, que eso es lo que ve el consumidor en la calle. O sea, puede ser que la información estadística te presente los datos de inflación anualizada o de inflación mensual, pero los precios siguen aumentando. Y eso es lo que siente el consumidor finalmente cuando sale a comprar productos de la canasta básica. Entonces, lo que ha sucedido hasta este momento es que la inflación anualizada, mes a mes que publica el DANE, tiende a disminuir. Pero ojo, desafortunadamente en los últimos 4 meses tiende a aumentar. ¿Por qué? Y ahí es donde el gobierno sí comete el error. Porque el gobierno, a través de esta política exagerada de derroche en gasto público, presiona la demanda. Y si hay mucha demanda, suben los precios. O sea, el exceso de la fiesta, esa fiesta pesada de burocracia estatal, de exceso de gasto público, tiene una consecuencia, y es que la demanda aumenta más de la capacidad de la oferta del país y por lo tanto suben los precios. Segundo, cuando el gobierno anuncia que va a subir excesivamente un costo fundamental como es el costo de salario mínimo, pues eso aumenta las expectativas de precios y por lo tanto suben los arriendos y suben en general los precios en la economía. Luego motiva un mayor crecimiento en la inflación. Y de alguna manera también esas dos circunstancias presionan los precios al alza e impiden que el banco baje la tasa de interés, pero sobre todo hacen que mes a mes ya no disminuyan la tasa de inflación mensual, sino que aumente la tasa de inflación mensual. Eso, ¿el riesgo cuál es? Pues que le genera menos espacio al banco para bajar la tasa de interés y por lo tanto, ¿quién se afecta ahí? Pues el microempresario, el tendero, el que sale a conseguir crédito en el sistema financiero porque no va a encontrar un crédito más barato, sino un crédito en una tasa un poquito más alta. Eso a lo que nos lleva es que pues en el manejo de inflación hay que ser mucho más prudentes, porque de lo contrario, pues vamos a tener el peor de los impuestos para la gente más vulnerable, el peor de los impuestos, que es la inflación. Si no se controla la inflación, ¿quién sale a perder? ¿El tendero, el micronegocio, porque no bajan las tasas de interés en el sistema financiero? Y el más vulnerable, los más pobres, porque los precios se convierten en el peor de los impuestos para esas clases menos favorecidas. Excelente explicación, además muy académica, José Manuel, que tal vez a las personas se le olvidan eso. Y es que de pronto ante el desconocimiento de la ciudadanía, cuando dicen, no, es que la inflación bajó al 3 puntos por ciento.
Claro, mira que, y ojo, les invito a que de ahora en adelante también procuremos utilizar la expresión que nos deja José Manuel, el crecimiento en los precios. Lo que pasa es que así nos digan que la inflación bajó del 5 al 3% en mediciones estacionales o anualizadas, lo que pasa es que de todas maneras siguen creciendo. Pero hay algo adicional, José Manuel, mira, cuando yo hice un análisis del tema de la inflación como a mediados de este año y tal vez a las personas se les olvida, a algunas personas en este país, que la inflación recién ingresó al gobierno de Gustavo Petro en el 2022, en los 4 últimos meses del año 2022, se subió bastante a raíz de las medidas sobre la gasolina. Y entrada estamos hablando de un acumulado que llevamos los últimos 3 años que yo creo que ya está llegando casi al 30% de la inflación que ha venido sumándose del 2022, 2023, 2024 y con lo que va a terminar, digamos, el golpe ahora. Hablemos del déficit, nuevamente. Ya hablamos del tema de ese crecimiento ahí que no es tan crecimiento, que es un crecimiento inflado por el tema de la burocracia, que además abre un paréntesis, José Manuel. Mira, en este año me dio por consultar, por ejemplo, lo que se llama, bueno, el sistema del SECOV y el sistema que mide el consumo, la demanda agregada. Y, por ejemplo, casi que en todos los ministerios, pero por ejemplo, especialmente el Ministerio del Interior y otros tantos, ya se ha casi que duplicado respecto a años anteriores las famosas órdenes de prestación de servicios. Como tú dices perfectamente, ahí están las cifras y prácticamente lo que han montado son nóminas paralelas y el desborde ha sido total. Pero nuevamente hablemos de ese, digamos, desbalance, digámoslo así, o sí, en el balance primario. ¿Qué le puede esperar al país en un gobierno en donde definitivamente está gastando más de lo que está recaudando, de lo que está recibiendo? Y ese gran déficit que nos viene, ¿qué podemos esperar? Y de alguna manera, ¿cómo podríamos llegar a afrontar lo que va a dejar este gobierno después del 2026? Este gobierno en materia fiscal va a dejar una catástrofe, y una catástrofe al siguiente gobierno, como nunca antes visto en la historia fiscal o de finanzas públicas de nuestro país. Por una razón simple y sencilla. Primero, porque le va a dejar el récord histórico de déficit fiscal cercano al menos 8% del PIB y el récord histórico de deuda pública cercano entre el 63 y el 65% del PIB. Más alto que el año de pandemia, donde se necesitaba gastar más para reactivar la economía, para comprar las vacunas, para atender los subsidios a los informales, para lograr atender los subsidios de nómina a las empresas, para lograr también atender los subsidios de garantías de créditos. Entonces, este gobierno va a ser recordado como el campeón de la deuda y el campeón del déficit fiscal. Esto como resultado de varias razones. La primera de ellas, los ingresos no se cumplen. ¿Cómo se van a cumplir si se impuso una reforma tributaria en 2022 que elevó la carga combinada socio-empresa de tal manera que subió 20 puntos porcentuales, del 40 al 60%? Eso genera un detrimento de la inversión privada en nuestro país, pero además terminó afectando a los ciudadanos, a las personas naturales, elevando la carga impositiva y generando que muchos de ellos tuvieran el año siguiente que endeudarse para pagar el impuesto de renta de persona natural. Segundo, incluyó dentro de los ingresos tributarios algunos de ellos que ni siquiera tenían sustento legal. Luego metió pajaritos en el aire en el presupuesto nacional en materia de ingresos. Verbigracia, arbitramiento de litigios. Así se llamaba una partida por 15 billones de pesos que no tenía sustento legal. Y tercero, como quiera que afectó la inversión privada, pues no hay crecimiento. Si no hay crecimiento, no hay inversión. Si no hay inversión, no hay recaudo tributario. Dicen que la mejor reforma tributaria es crecer, pero si tú lo que haces es decrecer o crecer muy poquito, pues naturalmente no hay recaudo tributario. Y no contentos con lo anterior, tomó la decisión de elevar el gasto. Miren la caricatura. En 2022 el presupuesto nacional eran 350 billones. En el año 2026 van a ser 540 billones de pesos. 190 billones adicionales, de los cuales 155 billones son en gastos de funcionamiento, que incluye burocracia estatal. Burocracia estatal. Y además de eso, con medidas equivocadas como las que acabo de decir,
sumándole otras, como haber eliminado, suspendido la regla fiscal, que es una camisa de fuerza para no exacerbarse o para no gastar en exceso, pues envió un mensaje equivocado a las calificadoras de riesgo, subió la prima de riesgo país, subió el costo de financiamiento de la deuda pública. ¿Saben en cuánto? 40%. O sea, si antes pagábamos 100 en intereses, ahora pagamos 140 en intereses de deuda pública. Es decir, se volvió muy costoso endeudarse. Claro, el gobierno dice, no, pero es que la deuda externa se ha mantenido. Eso puede ser cierto, pero a costa de la deuda interna. Y esa deuda también es deuda pública. La deuda interna pasa del orden de unos 340, 350 billones de pesos a más de 700 billones de pesos en ese mismo periodo del 2022 al 2026. Entonces, ¿esto qué significa? Que cuando uno tiene tanta deuda más costosa, le deja menos espacio a la inversión productiva, porque toca pagarle mucho justamente pues, a los inversionistas internacionales que le prestan al país. Todo eso que ha generado, pues generó que la caja se decayó. Entre un 50 y un 90% se ha caído la caja de la nación diariamente. Y lleva entonces a que el gobierno pues termine entregándole al siguiente gobierno un escenario muy difícil, porque se han tomado medidas desesperadas: eliminar la regla fiscal o suspender su aplicación, o dos, haber incrementado la retención en la fuente del impuesto de renta del 2026 en 2025. La gran pregunta es si entonces la plata del 2026 pues no va a ser suficiente para atender las necesidades del Estado. Luego, cuando llegue un gobierno el 8 de agosto del 2026, va a tener un severo problema de caja, de exceso de reservas presupuestales y el nivel más alto en la historia de Colombia de déficit fiscal y deuda pública. No va a tener con qué pagar algunas de las cuentas que el propio presupuesto, que está desbordado, había o está establecido para el 2026. José Manuel, bueno, claro, cuando yo bajo la mirada es porque estoy, como te dije, en modo estudiante, pero más que complementar, yo creo que hay unas cosas que nos tenemos que preparar, como se dice, psicológicamente los ciudadanos, pero yo creo que todas estas malas decisiones corresponden mucho precisamente a esas ideologías cuasi socialistas, cuasi comunistas, cuasi izquierda, cuasi desastrosas, o más bien estas sí no son cuasi, completamente desastrosas. Mira, José Manuel, yo creo que definitivamente nos tenemos que, digamos, llegar a un acuerdo como país, pero sobre todo como sociedad, que primero hay que dejar de satanizar, porque es que lo han satanizado, al que genera empleo, al que genera economía, al que crea precisamente empresa. Yo estaba realizando unos análisis, digamos, tú más que nadie lo sabes, pero por ejemplo, Colombia es uno de los países que en comparación con la OCDE, frente al tema de lo que es precisamente toda esta carga tributaria, está más llevada hacia las empresas. O sea, acá las empresas, frente a los países de la OCDE, estamos por encima del promedio que se cargan. O sea, aquí se castiga al que crea empresa y al que genera empleo. No estoy diciendo con esto que tengamos que salir a aumentarle la carga, digamos, tributaria a las personas naturales, pero tenemos que tener una visión diferente en donde aquí el que genera empleo, el que genera empresa, definitivamente tiene que tener una carga tributaria menor, por lo menos en comparación con la OCDE. ¿Por qué lo hice con estos países? Porque estuve validando una hipótesis y es en los países donde se beneficia desde el punto de vista impositivo al que genera, al que empleo, al que mueve la economía, tienden a ser países con mayor desarrollo económico. Otro punto, indudablemente hay que tener una política que esta frase no le gusta para nada a los famosos socialistas porque ellos vienen siempre con un falso nacionalismo y que aquí, si viene una multinacional, si viene una empresa extranjera a invertir, hay que sacarlos porque es que son los yanquis imperialistas, ¿no? Aquí hay que tener una política y no sé si sea apropiado, José Manuel, decirlo así, pero yo pienso que en el próximo gobierno debemos tener una política agresiva de atraer inversión extranjera. Y pienso que eso no es para nada con unas frases con las que salen de cajón, que es arrodillarse ni nada de ese tema. ¿Por qué? Porque definitivamente tú lo estabas mencionando, por ejemplo, calificadoras como Standard Poor's o Moody's han rebajado la calificación de riesgo país y eso pues indudablemente aleja cualquier tipo de inversión. Y bueno, y yo soy pro amigo, tú sabes además que pues bueno, tú también has apoyado mucho y además veo lo que estás haciendo en la EIA, apoyar al micro y al pequeño empresario.
aquí siempre que sale una suerte de reforma tributaria o reforma laboral, a todo el mundo lo miden por el mismo rasero. Todo el mundo, aquí consideran que todo el mundo es Luis Carlos Sarmiento Angulo o los Gilinski, y no, hay que tener una política de apoyo a ese más de 1,5 millones de micro y pequeñas empresas que tenemos. José Manuel, eh, hablemos un poco de los sectores de la economía, ya nos están quedando alrededor de 15 minuticos en tu agenda. ¿Cuáles consideran que han sido los más golpeados y cuáles, si podríamos decir, han llegado a tener algún beneficio, pero que sea adjudicable realmente a políticas actuales? Abro un paréntesis, porque estuve hablando con unos empresarios del sector turismo y yo les dije, venga, ¿qué también les ha ido en este gobierno? Me dijeron, no, sí, nos ha ido bien, etcétera. Y yo le, pero esto es gracias a Petro. Y dijeron, no, señor, esto es gracias a uno, al efecto post-pandemia, que todo el mundo quiere ahora sí salir a viajar. Y número dos, gracias a la infraestructura que dejaron muchos gobiernos atrás de precisamente hotelería y todo ese tema. Pero bueno, fue lo que me comentaron ellos. Entonces, mi pregunta, sectores que tú digas que van a quedar muy golpeados después de estas malas políticas de este gobierno y otros sectores que de pronto podamos decir que o les fue bien o no tan mal, pero que realmente sea adjudicable a Petro. A ver, tal vez lo primero, Fernando, es volver sobre lo que tú decías al principio. El camino que debería seguir Colombia no puede ser el camino que hemos seguido, que se llama el camino de la estatización. De volver a ese pasado que no funcionaba. Moisés Naim lo llama el camino de la necrofilia política, ese gusto por las ideas atrasadas, retrasadas y fracasadas del pasado, que tú y yo vivimos. Por ejemplo, en el sector salud, cuando íbamos a esas entidades del Seguro Social, en donde era imposible que te atendiesen, eran instituciones cargadas de burocracia, de politiquería, de corrupción, donde tenías que pedirle el favor a un político para que te pudieran atender en el sistema de seguridad social. A eso queremos volver. Yo no quiero volver a eso. Yo no quiero volver al desastre que era el sistema de transporte público en el pasado, que se quebró, que no funcionaba. Yo no quiero volver a esa estatización en el sistema financiero que tampoco funcionó. Yo no creo que el camino sea estatizar la economía. En Colombia, el único camino viable es el camino de la dinámica privada, del tendero, del que atiende allá y vende, del que hace comercio, del micronegocio, de ese microempresario, de ese pequeño industrial, claro, del mediano también y del grande también. Pero es que no nos tiene que dar miedo decir abiertamente, este país necesita volver o recuperar el concepto del mérito del que trabaja, del que estudia, del que hace empresa, del que genera empleo, así sea solo un cargo que se genera de empleo en un micronegocio, no importa, porque lo que estamos cayendo es en la tiranía de la mediocridad, que es descalificar a los que hacen empresa y creer falsamente que entonces ahora el Estado va a ser el gran proveedor. Error. Y entonces vino el camino de la estatización, lo estamos viviendo en salud. ¿Y qué está pasando? Se destruyen servicios en salud. Solo en Antioquia se han destruido más de 35, eliminado servicios de salud. Crece exponencialmente las quejas en el sistema de salud. Crecen las tutelas en el sistema de salud. ¿Tú puedes creer que hoy el 90% del acceso a medicamentos es incompleto en los ciudadanos que lo piden al sistema de salud? Es inconcebible eso. Eso tiene pérdidas en vidas humanas. Eso afecta la vida y la enfermedad y la salud de las personas. Entonces, estatizamos la salud. Estatizamos el sistema pensional, que es un error, porque con esa reforma pensional, que afortunadamente todavía no ha salido, pero que cuando salga significa la estatización del sistema, entonces ahora el camino va a ser el régimen de prima media que no alcanza por el cambio demográfico a financiar el sistema de pensiones y va a tener necesariamente que acudir al Estado para que le ponga la platica adicional. Eso es increíble, porque al final, ¿sabes quién es el Paganini de esa historia? Los jóvenes no van a tener con qué pensionarse. Es inaceptable que ese sea el camino. Intentaron estatizar la educación, no lo lograron en la ley, pero simultáneamente marchitaron el ICETEX. Y entonces, anualmente 60.000 familias recibían el beneficio de una tasa subsidiada por parte del ICETEX, con las dificultades y errores que tenía el ICETEX, pero 60.000 se beneficiaban. Hoy no son más de 10.000 anuales.
Esas 50.000 familias se quedaron en el aire, a engrosar la lista de los jóvenes que ni estudian ni trabajan, los ninis. Ese no es el camino. El camino no es estatizar la economía, ni en el sector financiero, ni en el sector de telecomunicaciones, ni en salud, ni en servicios públicos, ni en energía. No puede ser ese el camino, porque ese camino demostró en el pasado que era 40% más ineficiente. Diciendo eso, y tu gente lo está pidiendo, ¿cuál es el camino de salida? Hombre, aprovechar las oportunidades del país. Eso es lo que no hemos hecho a lo largo de estos 3 años. Yo no veo ningún sector que se haya beneficiado por una política de gobierno. Porque me van a decir, el sector agropecuario no se benefició por una política de gobierno, se benefició porque disminuyeron los precios de los insumos, se genera más valor agregado y crece el sector. Los juegos de suerte y azar, diría uno, pero pues esos vienen de tiempo atrás, vienen creciendo casi en una década. No hay un efecto directo. La construcción se perjudicó porque se eliminaron los subsidios de vivienda de interés social. La minería se perjudicó porque se ha dedicado el gobierno a satanizar el sector de hidrocarburos y minero. Y es un sector también importante en la economía. El sector del comercio apenas reacciona ahorita, pero yo 2 años y medio en terreno negativo. Apenas reacciona porque empieza a reactivarse un poco el consumo, desafortunadamente basado en una política equivocada que es exceso de gasto público. Y la industria duró 3 años en terreno negativo y pues empieza a mejorar, puro efecto denominador, pero no existe una política como tal de favorecimiento a los sectores productivos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Porque también hay que hablar con esperanza. Hay que recoger los sectores donde hay oportunidades para este país. Uno, agrotecnología, es decir, la agricultura más productiva, con tecnologías de robótica, de inteligencia artificial, de drónica, meterle dinámica productiva al sector agropecuario. Dos, servicios basados en conocimiento. Este es un país lleno de oportunidades en servicios de salud, de servicios financieros, de diseño, de arquitectura, BPOs, call centers. Ahí hay grandes oportunidades. Fortalecer las startups en el país. A pesar del gobierno, las startups en los últimos 20 años, promedio anual crecen al 113%. ¿Pero qué necesitan? Apoyo, respaldo, acceso a financiación, política activa de lucha contra el gota a gota y el pagadiario. Esa debiese ser la agenda productiva de un país. Tercer sector, energía. Claro que hay oportunidades en energías renovables no convencionales, pero este gobierno no ha sido capaz de sacar adelante lo que ya se venía haciendo. Y sí, hay unos nuevos proyectos energéticos, pero se salieron todos los grandes inversionistas de La Guajira por demoras en licencias ambientales, por los problemas que se tuvieron con las consultas a comunidades, donde no hubo acción efectiva por parte del gobierno en esa materia. Y ahí hay grandes oportunidades. Y las hay también en la industria de nicho, las industrias 4.0 con tecnología, que ahorita reaccionan, pero por efecto denominador, pero que necesitan un respaldo de fondo. Y el sector del turismo sostenible ha tenido un buen desempeño, yo no lo niego, ha tenido un buen desempeño, pero es un sector que necesita toda la potencia para llevarlo realmente a su máxima capacidad. Yo siento que ahí hay una gran oportunidad. A mí me correspondió haber aprobado después de 30 años una ley de turismo sostenible. Yo creo firmemente en eso y creo en las oportunidades del sector, pero hay que trabajar en formalización en el sector, hay que apoyar la promoción y sobre todo hay que garantizar la seguridad. Pero es que no hay seguridad. La paz total destruyó la seguridad. Crecen los homicidios, crecen las extorsiones, crece el terrorismo, crece los escenarios de inseguridad y con un debilitamiento de la fuerza pública con más razón. Luego, siento que este es un gran momento para Colombia. Por eso mi libro nuevo que se llama Al borde de la esperanza es un mensaje en esa dirección de que hay esperanza, pero que tenemos que trabajar. Porque esto no puede ser por bla, 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 por charlatanería. Esto tiene que ser con capacidad de ejecución, con rigor en el diseño de política pública, con convicción que es con el sector empresarial, no es de otra manera. Bueno, nos acabas de dar una chiva, no sabía lo del libro. Comprometido para que hagamos un live hablando un día solamente de ese libro y ya sabes, cuenta con mi red de medios para hacerle un comunicado de prensa. José Manuel, no, pero es que no podía dejar pasar lo del tema del libro. José Manuel, escuchándote y con toda la experiencia digamos, que tú tienes, vamos ya a las últimas dos preguntas para ser concreto en el tiempo que nos has concedido.
¿Cuál? No hay problema de tiempo, Fernando, no se limite, hágale, tranquilo. ¿Sí? ¿Te parece bien? Termine Necesito hacia bien, termine 11:45 bien. entonces. Está Listo. bien, cuando termine, termine. Bueno, José Manuel, mira, yo siempre he sido un enamorado de las exportaciones. Y yo quiero aprovechar que tú fuiste ministro también de Comercio. Eh, a ver, digamos, yo digo, ¿qué tanto, digamos, en gobiernos anteriores se hizo un esfuerzo, obviamente, por abrir Colombia frente, digamos, al mundo de exportaciones? Pero yo siempre he tenido un papel muy crítico. Número uno, si bien una persona que ha estudiado diplomacia y relaciones internacionales probablemente diría, usted está cometiendo un exabrupto, un embajador no es para que cumpla esas funciones. Yo he tenido dos críticas importantes. Número uno, a veces el papel que cumplen algunos embajadores de nuestro país. Yo sé que las labores diplomáticas son importantes, pero no estamos en la época de la cortina del hierro ni de guerras internacionales realmente donde esté Colombia. Yo pienso que los embajadores deberían tener una función no solamente diplomática, sino más de salir a vender a Colombia en el mundo. Y dos, ¿qué tan factible sería de alguna manera, o sea, porque yo veo a veces el papel de ProColombia en este gobierno, además donde nombraron allá a una persona simplemente por ser amiga de la primera dama, que sea parte de su séquito, eso está en medios, pero yo realmente veo que Colombia ha desaprovechado de alguna manera la capacidad de realmente de exportar. Yo pienso que hemos tenido una mentalidad de muy de consumo interno, producimos, consumimos, pero como que nos ha faltado cierta agresividad, especialmente en este gobierno, de salir a vender el país. Pero es que salir a vender el país no es tener un presidente que se la pasa paseando por todo el mundo y que además va presuntamente a burdeles cuando está de viaje, que es lo que salió ahorita en estas noticias y ya lo reconoció. Pero yo digo, ¿qué tanto podemos volcar a Colombia, como decía Álvaro Gómez, a la oferta? O sea, decir, ¿sabe qué? Pongámonos a producir como locos, como desesperados, que el mundo nos puede llegar a comprar. ¿Qué tan factible es eso? Y complemento mi pregunta y a la reflexión de los sectores que mencionaste, ¿cuál podría ser de pronto a lo mejor nuestro océano azul como colombianos en ese tema de exportaciones, donde realmente nos podamos diferenciar, que podamos decir que es que no vamos a competir en industria textil frente a los chinos o en tecnología frente a Estados Unidos, sino cuál podría ser nuestro océano azul para esas exportaciones? Mira, yo coincido contigo en varios puntos. Uno, las exportaciones en Colombia no han sido altas. De hecho, en los países de la OCDE, proporcionalmente al PIB, han sido muy bajas. Se han intentado hacer esfuerzos. A mí me correspondió intentar hacer un esfuerzo. Yo recuerdo que antes de la pandemia lográbamos, incluso en 2019, crecer de manera récord las exportaciones en ese momento, pero todavía estábamos muy lejos. ¿Cuáles son los esfuerzos? Yo digo que toca arrancar primero por una cultura gerencial exportadora. Confecámaras hizo un estudio hace algunos años donde demuestra que la última prioridad para un empresario es exportar. Yo creo que hay que voltear esa torta, es decir, hacer de la exportación un compromiso central. Pero para poder exportar más hay que facilitar el comercio. Yo hice un esfuerzo a través de Estado Simple Colombia Ágil, un programa para simplificar esos procesos de exportación, pero yo creo que hay que ser más audaz de pronto. Y ser más audaz significa simplificar los trámites en materia de comercio exterior, porque estamos siendo complejos con esos trámites. Y esos no son los únicos trámites. En el ICA, en superintendencias, en fin, en muchas entidades del Estado hay que simplificar trámites y regulaciones. Segundo, hay que hacer promoción. La promoción se perdió, la verdad. Los viajes del gobernante, de nuestro presidente, pues sí se dan al exterior, pero no se aprovechan para hacer relacionamiento con actores internacionales que compren productos a los vendedores nacionales. De hecho, muy pocos productores están yendo a esos viajes. No se hacen los acostumbrados encuentros con compradores internacionales, con inversionistas internacionales, porque esa no es la prioridad realmente. Tercero, hay que hacer toda una estrategia de, digo yo, de facilitación o más que de facilitación, de diplomacia comercial y sanitaria en cada país. A mí me tocó hacerla. Yo abrí el mango, por ejemplo, abrí el pimentón para ser exportado a los Estados Unidos y muchos productos también a China, incluso también. Entonces, yo siento que hay que hacer estrategia de diplomacia comercial y sanitaria muy activa para llevar productos colombianos al exterior. Diciendo eso, coincido contigo, hay que revisar de fondo cuál es la mejor institucionalidad.
porque uno tiene que lograr que las representaciones diplomáticas tengan una actitud comercial también. No solamente se trata de relacionamiento político, sino de relacionamiento comercial, de relacionamiento de inversión. Algo se intentó, pero yo creo que hay que profundizar mucho en esa materia. Y finalmente, hay que buscar exportar los productos que den más valor agregado. Podemos seguir haciendo exportación en agroindustria, pero tiene que ser ya una agroindustria de alto valor agregado. Hay que encontrar algunos productos de industria liviana que tienen vocación exportadora. Yo, por ejemplo, creo que en el sector de confecciones tenemos oportunidades, pero con diseño, o sea, con productividad, con tecnología. Claro que hay oportunidades. Y siento que la estrategia con Estados Unidos tiene que ser mucho más agresiva. Estados Unidos es nuestro mercado natural. No podemos ahora estar peleando con Estados Unidos, porque Estados Unidos no lo vamos a reemplazar nunca en la vida por ningún otro país. O sea, ese cuento es un cuentazo. Y es un cuentazo que vamos a reemplazar a Estados Unidos con China. Está 17 veces más lejos. Hoy de China llegan más de 30 veces menos turistas. La inversión extranjera directa que llega de Estados Unidos son más de 5.000 millones de dólares anuales. De China solamente llegan 100, 150 millones anuales. O sea, por favor, comparemos las cosas como son. Y entonces, ¿dónde vamos a reemplazar a Estados Unidos? No es con América Latina. Hay que exportar a América Latina. Con Europa, pues venimos haciendo un esfuerzo gigante, pero no vamos a reemplazar el mercado norteamericano. Entonces hay que fortalecer esa relación, hacer de la relación con Estados Unidos una relación 2.0, donde justamente este tema sea un tema central. Fortalecer de nuevo la estrategia del nearshoring, porque yo creo que hay oportunidades. La estrategia tiene que ser nichos. Y fíjate que hay compañías que lo han logrado en Colombia. Tecnoglass exporta un nicho particular, materiales de construcción, exitosamente, son unos berracos. Y lo mismo pasa en el Valle. Y como me dijo alguna vez Ricardo Hausman, Colombia is more India, less China. Aprovechemos los servicios. Colombia es un país lleno de talento para exportar servicios. Y hay que medirlo mensualmente, porque desafortunadamente el DANE no lo mide mensualmente, sino cada 3 meses. No tenemos información de exportación de servicios. Yo creo que ahí hay una gran oportunidad. Exportar servicios de diseño, de software, de arquitectura, de salud. Esos son sectores claves. Súmale lo de turismo, que eso es una forma de exportación también. Ahí hay grandes oportunidades. Entonces yo siento que hay que darle más valor agregado a la exportación, profundizar en servicios o en talento, o en exportaciones de talento humano, pues de servicios de talento humano, y hay que avanzar también en esos sectores de agrotecnología, de agroindustria, donde hay grandes oportunidades. Colombia además puede ser, por ejemplo, un gran exportador de alimentos. Yo creo que ahí hay oportunidades. Ya hay compañías como Nutresa que exportan muy bien al mundo y muchas más. Luego también hay oportunidades en esa materia. Siento que hay muchas oportunidades que tenemos que saber aprovechar. Excelente. Mira, estamos súper conectados. Aquí estaba pendiente. Bueno, mis mamarrachos no se entienden muy bien, pero ahí dice valor agregado. Y es que vamos a lo siguiente. Mira, de lo que acabas de mencionar, bueno, me quedo con una frase. La exportación debe ser un compromiso central. Como decía Álvaro, es un acuerdo sobre lo fundamental. Ponernos de acuerdo a quitarle, o sea, quitarle tanto trámite, facilitarle la vida al exportador. Desafortunadamente, más o menos creo que fue como desde el año 2020, el Banco Mundial dejó de desarrollar el estudio del Doing Business. Qué tan fácil es hacer negocio, pero recordemos un poco, Colombia es uno de los países de mayor tramitomanía. Aquí hay papeleo para todo. Abro paréntesis, yo no justifico que violen para nada las leyes, pero esta mañana de hecho estaba pensando, José Manuel, porque vi uno de estos titulares que está ahorita el tema de la UIAF y que Papá Pitufo y los contrabandistas. Miren, no hay derecho a que ningún empresario se quiera saltar la ley, pero la verdad es que yo veo que siempre hay un incentivo perverso, por ejemplo, en los importadores, en donde dicen, antes habían 10 trámites, bueno, yo los supero, yo los trabajo. No, después viene un burócrata y se inventa otros 10 más, y después 10 más. ¿Qué hacen muchas veces para eso? Número uno, para justificar allá la burocracia. Número dos, para decirle allá al importador, oiga, yo le ayudo a tramitar esto rápido, pero el CBY incentiva el contrabando, incentiva la corrupción, en fin. Pero volviendo al tema de las exportaciones, cuando, por ejemplo, perdón, ahorita que estabas hablando que volteé a mirar, no era que no estuviera, pero es que aquí entra el desorden que tengo, no lo encontraba aquí a la mano. Ah, por fin, aquí está, ahí te lo muestro. Hay algo, bueno, no sé si te recuerdas, si no, voy a buscar un ejemplar y te lo envío en estos días. Este fue el libro que yo escribí.
que se llama precisamente La venta por Internet y los productos individualizados. Este libro está completamente enfocado, ese fue el que me patrocinó la Sergio, está enfocado completamente en exportaciones. Y uno de los puntos que yo trataba de una investigación de más de 2 años, cuando escribí el mismo, ya hace 15, era precisamente la importancia de que Colombia, uno, tratara de competir en algunos sectores, inclusive con lo que llamamos deseconomías de escala, que ya no es pensar en grandes volúmenes, sino pensar en una producción con mucho mayor valor agregado que precisamente nos permita diferenciarnos. De eso podemos hablar después en otros puntos. Pero hay algo también que tú mencionaste, entonces el nearshoring, que le aclaro un poquito a la audiencia, es que Colombia puede ser un centro también de maquila para quienes están cerca, porque uno muchas veces dice, ¿cómo es posible que Estados Unidos va a maquilar a China, a Taiwán, a Corea, otro tipo, digamos, de Tailandia, qué sé yo, India, cuando tiene aquí a países como Colombia, donde podrían estar maquilando y nosotros podemos ser también, digamos, proveedores en este sentido? Pero hay algo también clave que mencionaste ahí, José Manuel, en donde sí pienso que tenemos un desafío importante y tú, más que nadie lo sabes que, bueno, tú has tenido, no digo la fortuna, sino el reconocimiento de ser rector de las más importantes universidades en este país. Pero creo que sí hay que trabajar mucho definitivamente en la calidad de la educación, porque tú sabes que hay una calidad de educación por ahí muy regular. ¿En qué? Mira, yo veo que a veces no más del 2 o el 3%, por ejemplo, de los ingenieros que llegan a la NASA son de origen latinoamericano. Y de ahí cuántos son colombianos, muy poco. ¿De dónde está la mayoría? Obviamente los mismos estadounidenses, pero seguidos de asiáticos. Más del 30% de los ingenieros de la NASA, casi que en promedio, son asiáticos. Después ya sigue Europa y todo ese tema. Y yo pienso que Colombia tenemos que trabajar muy fuerte en esa educación de calidad que nos saque de los últimos lugares allá de las pruebas PISA a nivel internacional para que realmente podamos aspirar a exportar servicios de conocimiento y, ¿por qué no?, soñar con una suerte de Silicon Valley aquí en Colombia, de startups. Yo me siento orgulloso como colombiano de casos, por ejemplo, como los de Nubank, pero seamos sinceros, José Manuel, ¿hasta qué punto ese emprendedor fue apoyado realmente por políticas colombianas? Porque eso está como cuando uno veía a Juan Pablo Montoya en la Fórmula 1, saca uno pecho, pero Juan Pablo dijo, no, a mí que me apoyaron fue mi papá, pero no porque Coldeportes o algo así me haya apoyado. Pero entonces en ese punto, José Manuel, ¿cómo podríamos abordar? Me voy a salir un poquito de lo económico, pero tengo que aprovechar a que tengo todo un señor rector de su universidad. ¿Cómo aprovechar para mejorar la educación? ¿O qué debemos hacer para mejorar la educación en Colombia, pero con fines de que seamos más competitivos a nivel global? No solo en lo que producimos, sino en lo que exportamos, en lo que vendemos. Pues mira, yo voy a abordar dos temas que tú has puesto de presente. El primero de ellos es, para apoyar al sector productivo, al microempresario, al mediano empresario, al pequeño empresario y también al grande, naturalmente, hay que avanzar en una estrategia de regulatoria muy agresiva. O sea, esta tiene que ser la primera prioridad del gobierno del 2026. Súper agresivo en desregulación. Colombia todos los años crea anualmente entre leyes, decretos, resoluciones circulares y normativas 7.000, 20 por 10. Eso es un absurdo. Eso es una carga de trámites, de trabas, de burocracia estatal que le impiden la vida al sector productivo y también al ciudadano. Hay que revisar de fondo el INVIMA. El INVIMA no puede funcionar como está funcionando hoy en día. Eso hay que achicarlo, cambiarlo, transformarlo, eliminarlo, hacer otra cosa distinta. En el ICA, muchas de las regulaciones de superintendencias, notariado y registro, cámaras de comercio, licencias ambientales, consultas a comunidades, estudios técnicos del Ministerio de Comercio, el Ministerio de Transporte, muchas de las regulaciones de la DIAN. Yo creo que hay que cambiar de fondo eso. Habría que tener un gran gerente de renovación completa de trámites en este país, pero que de verdad dé cambios sustantivos, sin miedo, asumiendo el costo político de eso. Punto número uno. Punto número dos. Hay que enfrentar algo que enfrenta ese sector productivo, el gota a gota y el pagadiario. Hay que generar competencia, apoyar el fintech, traer nuevas formas de financiación a Colombia para que existan alternativas
a eso que es el drama de 10 millones de personas jurídicas o naturales que acuden al gota a gota y al pagadiario pagando 720% efectivo anual. Es inaceptable. Y mira que al sistema formal van 13 millones, 10 millones al gota a gota. Eso es inaceptable. Eso es una prioridad. Voy en dos prioridades. Tercera prioridad, tú la pones, la educación. Pero hay que arrancar con corazón. Y con corazón es reconocer que hay 2.5 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan. Hay que ofrecerles una oferta de programas de ciclo corto en tecnologías de cuarta revolución industrial, en robótica, en inteligencia artificial, en drónica, en analítica de datos, en bilingüismo, en prestación de servicio, para darles empleabilidad. En 3 años, con apoyo del sector privado, de la academia, yo creo que se puede lograr con recursos incluso en parte del presupuesto nacional. Diciendo eso, la educación también necesita fortalecerse con visión. Colombia tiene que ser protagonista de la quinta revolución industrial. Y hoy no lo somos. Y no lo somos porque nos falta talento. Arranco por los ninis, pero después necesitamos una formación de alto nivel, arrancando desde el colegio. Y ahí tengo que decir, si nosotros estamos circunscritos a un sindicato que no se deja evaluar, que no permite la evaluación que necesitan los maestros y que son nuestros niños los que reciben esa formación, por Dios, ahí hay un problema. Me van a decir, sí, pero existe una evaluación, sí, pero una evaluación que no sirve para nada. Es que la evaluación tiene que dar lugar a toma de decisiones. Si la evaluación es negativa, toma de decisiones sobre esa evaluación. Entonces, se necesita evaluar la tarea de los maestros. También darles recursos. O sea, hay que darles recursos, hay que tener jornada completa en los colegios, hay que avanzar en tecnología, en infraestructura a esos colegios, y me refiero a los colegios públicos. También hay que fortalecer a los maestros, mejorar las capacidades de los maestros. Y ahí hay que hacer una gran plataforma de formación en bilingüismo de los maestros, en nuevas tecnologías a los maestros. Y miren en esto, en ciencias. Los estudiantes o los niños en Colombia no son buenos en ciencias. Y sin ser buenos en ciencias, tu historia, que yo la comparto porque la pongo en mi libro, de que Colombia sea protagonista del Deep Tech, de la revolución en biotecnología, en nanotecnología, en nuevos materiales, en nuevos procesos, no se va a dar. Y no se va a dar porque es que sin formación en ciencias, si el estudiante no entiende una operación matemática, pues le va a costar mucho trabajo. Ahí hay que trabajar muy activamente, fortalecer la educación técnica y tecnológica también. Y tener un grupo, llamémoslo de formación doctoral, con una inversión seria en investigación, no como hoy en día lo que tenemos, donde se articulen realmente megaproyectos de país en materia de investigación, no tirar la plata por ahí en mini proyectos de investigación. Yo creo que se podría lograr un avance en materia educativa. Hay que retornar a la base también en la educación preescolar. Ese es el punto de partida, con calidad para el futuro de la formación de los niños y de los jóvenes. Coincido contigo en que si uno hiciera esto, primero tendría un mejor sector productivo. Segundo, podría apostarse a ser la plataforma Deep Tech de América Latina. Lo podría hacer porque tenemos el talento para lograrlo. Y tres, tendrías una mejor respuesta con equidad a los jóvenes que ni estudian ni trabajan y en general responder a una educación que tiene que tener mayores estándares de calidad, pero también más pertinencia. Dejar la ideología en la educación. ¿Cuál es ese miedo a hablar de educación terciaria? Eso es importante. El mundo de hoy habla de eso, Alemania habla de eso, Australia habla de eso. Luego nosotros también no podemos apartarnos de esa realidad. Abiertamente hablar de internacionalización. La internacionalización también es un camino en materia educativa. Y obvio, como lo acabo de decir, lograr ser protagónico en una educación que prepare a estos niños para la quinta revolución industrial. Mira, en ese punto me haces caer en cuenta entrando puntualmente el tema del microcrédito. Tengo entendido que India ha sido un referente, digamos, en ese sentido, pero también, José Manuel, y corrígeme esto, por favor, pero una vez estuve, digamos, mirando unas investigaciones donde Colombia es uno de los países donde tiene muy poca banca, que comparado con otros países hay muchísima más bancarización, o sea, muchos más bancos, muchas más entidades, y donde precisamente permiten desarrollar un poco más ese microcrédito, porque definitivamente es cierto. Por ejemplo, y a esto se suma otro problema.
como digo, estoy pensando en voz alta en este conversatorio. Si a esto miramos, por ejemplo, los más de 5 millones de micronegocios que hay, que al ser micronegocios pues son informales, no pueden acceder a este crédito, pues creo que eso ha sido, digamos, como un freno importante en el tema. Pero antes de ir a mi siguiente pregunta, esa parte sí es cierto, o sea, Colombia tiene una banca reducida, me refiero a la cantidad de bancos que hay en Colombia frente a la economía, ¿es suficiente o podrían haber más? Colombia tiene que aumentar la competencia en materia de su sistema bancario. Yo creo que ese es un camino inevitable y creo que hay que avanzar en crowdfunding, hay que avanzar en el fintech, hay que simplificar la normativa para muchos de esos otros actores, porque creo que el futuro es con competencia y la competencia reduce el precio también. Esa competencia le ayudaría mucho al sistema financiero. Hay que tener un mecanismo de open data obligatorio para todos los actores. Yo creo que eso también ayudaría a generar mayores niveles de competencia en el sistema financiero. Me parece que esta es una oportunidad para hacerlo. Este es un momento en donde Colombia ya tiene que decirle no más, por favor, un modelo de gota a gota y pagadiario que se ha convertido en la esclavitud del mundo de hoy. Porque eso es una esclavitud. No solo es un delito, es una esclavitud también para quien desafortunadamente tiene que acudir a esa gota a gota y pagadiario. Exacto, gracias por validar mi hipótesis, pero José Manuel, es muy difícil lograr eso cuando tenemos un gobierno que sataniza a los mismos bancos y al mismo emprendimiento, pero bueno, vamos a esperar que cese la horrible noche. Hablemos un poco del tema ya de emprendedores tú me diste venia como para unos 15 minutos más. Hablemos de los emprendedores José Manuel, la pregunta es un poco, digamos, abierta, pero nuevamente doy el contexto. Mira, bueno, uno de los temas, tú sabes que a mí me ha gustado trabajar. De hecho, en la pandemia digo, lamento la cantidad de personas que sufrieron en la pandemia, pero desde mi óptica tuve o sea, un ritmo de trabajo muy alto porque desempolvé por allá una técnica que aprendí en la Harvard Business School de cómo competir en mercados de hiperturbulencia. Y estoy hablando mucho de supervivencia empresarial. No quiero decir solamente Colombia, eso sí no tiene nada que ver en sí con este gobierno, aunque seguramente se ha acrecentado el tema. En nuestros países, cuando una empresa nueva se crea, entre el 50 y el 60% no pasan de los siguientes 5 años, de sus primeros 5 años. Y digamos que más o menos yo estaría estimando entre el 40, casi el 50% no pasan de los 2 primeros años. O sea, crear empresa, pero sobre todo, como dicen, que pase de gatear a caminar ese bebé es muy difícil. Hemos hablado, me encantó la palabra, la de desregulación, pero digamos, ¿hasta qué punto nosotros podríamos llegar a tener, digamos, un acuerdo entre el ejecutivo, el legislativo, el día de mañana? Tú sabes que ando en modo precandidato al Senado, pero te pregunto a ti que fuiste ministro, digamos, de Hacienda, ¿hasta qué punto podríamos nosotros proponerle al país el día de mañana que quien quiera crear empresa en sus primeros 2 o 3 años o tenga una tasa muy baja de renta o inclusive a una tarifa cero, pero condicionada? Y de una vez doy mi pregunta y te planteo mi hipótesis para que me digas, Fernando, corrígela o oriéntate o estás bien. Yo no pienso y no quiero sonar populista, no le cobremos impuestos simplemente porque queda empresa, no, o sea, con unas condiciones que además pueden ser sostenidas en el tiempo. Si me garantiza que año tras año está aumentando su nómina, puede ser una. Dos, si me garantiza que está reinvirtiendo utilidades. O tres, si me demuestra mayores exportaciones. Entonces, nuevamente concreto mi pregunta. ¿Qué tan viable es que nosotros podamos decirle a quienes van a crear empresas en este país que por lo menos durante los 3 primeros años no van a tener que pagar ese impuesto de renta, que es más del 30 y pico por ciento, o van a pagar algo muy poquito sumado a otros beneficios que se les pueda dar? Tal vez lo primero, Fernando, es que hay que facilitar la creación de empresa en el país. La creación de empresa en el país en esta estrategia de regulatoria debería ser en un día. La posibilidad de crearla en un día y la posibilidad de terminarla ojalá en un día también. Es decir, que yo pueda crear y eliminar empresas rápidamente. Diciendo eso,
yo creo que también se necesita una suerte de incentivos tributarios para esa dinámica de creación de empresa. Uno tiene que arrancar con un beneficio tributario. Es absurdo a lo que volvimos con la reforma tributaria del 2022 con el impuesto mínimo, porque eso en el fondo es una forma de nuevo de algo que yo había eliminado, que era la manera tradicional o vieja de tributar sobre una, llamémoslo, una ganancia esperada. Y ahora me acordaré la frase exacta como se llamaba en el sistema tributario, renta presuntiva. Eso no tiene sentido. O sea, uno no tributa sobre renta presuntiva, uno tributa sobre renta real. Eso, y eso se volvió de nuevo en la reforma del 22 con el impuesto mínimo. Ese no es un camino óptimo. Y tercero, sí debería haber un mecanismo gradual que permita que ese emprendedor tenga tarifas más bajas y vaya creciendo, digamos, en su tarifa. Un mecanismo, pues es ese régimen simple, pero yo creo que pueden diseñarse otros mecanismos que, entre otras, servirían también para enfrentar la informalidad, porque pasa lo mismo con la informalidad. Nosotros tenemos que avanzar de la informalidad a la formalidad en materia empresarial. Hoy Colombia tiene 5.6 millones de micronegocios informales, 1.8 millones de negocios formales. Eso es tremendamente informal, por Dios. En eso hay que avanzar también. Y lo otro es que hay que motivar ese ecosistema emprendedor. ¿Cómo? Con acceso a financiamiento. Colombia tiene que desarrollar toda una estrategia de capital semilla, fondos de capital de riesgo. No son muy fuertes. Muchos de los emprendedores tienen que salir a conseguir fuentes de capital semilla en el exterior. Ahí hay que generar esa cultura. 2, tecnología, un ecosistema donde haya acceso a tecnología, acceso a capacitación, acceso a cooperativismo para esa dinámica emprendedora. Un programa de mentorías también que apoyen a esos emprendedores. Y en el caso de microempresas y el emprendedor mismo, entender que el 60% de las razones por las cuales una empresa es más productiva reside al interior de la firma. Multiplicar estrategias como la que yo creé que se llamaba fábricas de productividad, que este gobierno le dio continuidad, me parece bien, pero multiplicarlo, o sea, una economía de escala gigante, porque eso aumentaba la productividad de las empresas en más de un 32%. Y creo también que hay que revisar la estructura tributaria. No podemos seguir siendo el único país de la OCDE en donde el grueso del recaudo está en la persona jurídica y no en donde debería estar, que es persona natural. Y hay que revisar de fondo la estructura tributaria. ¿Cómo? Recogiendo lo que tiene servido sobre la mesa. Tiene 150 billones en exenciones, 100 billones en evasión y 60 billones en corrupción. Recoge la tercera parte, si puedes lograrlo. Creo que se puede lograr. Y revisar la estructura tributaria para tratar de pronto transformar el IVA en un impuesto al consumo, reduciéndolo significativamente en beneficio del consumidor, afecta un poco al sector productivo, pero le bajas el impuesto de renta corporativo y de esa manera compensas y generas junto con parte del recaudo de lo que tiene servido sobre la mesa, el recaudo suficiente que con una disminución del tamaño del Estado, que tiene que ser agresivo, porque ahí hay que tener, digamos, esa misma gerencia de regulación, ojalá estuviera a cargo de la disminución del tamaño del Estado, ojalá por lo menos un 30%, porque este tamaño del Estado no somos capaces de administrarlo. Y el camino es la nueva ley de competencias del Sistema General de Participación. Luego ahí hay un camino que yo creo que ayudaría en esta dinámica productiva y empresarial que tú propones. Muchísimas gracias por validar esa hipótesis y bueno, por mostrar que, como dicen por ahí, no estamos tan locos. José Manuel, vamos a las dos preguntas finales. La última pregunta no te va a dejar ir sin realizarla. No te pregunta más, te va a hacer una invitación. Pero antes de la misma, José Manuel, ya estamos 7 de agosto del 2026, confiando en Dios que haya de verdad un cambio de gobierno, de norte, que creo que no hemos tenido un norte tal cual. ¿Cuáles serían las tres acciones, digamos, para poder, digamos, recuperar, salvar, reorientar la economía, como lo quieras decir, con todo lo que hemos venido hablando en el transcurso de hoy, tú tomarías o recomendarías, si fueses asesor, que le dirías al nuevo gobierno? Mire, importante que hagan, ojo, en el corto plazo, en los primeros 6 meses del gobierno, para reorientar todo este tema del desastre económico que nos va a quedar. Hay que entrar de fondo a una estrategia de crecimiento. El camino para este país es crecer, crecer y crecer más, pero crecer con dinámica productiva. Entonces tienes que enviarle señales al sector productivo. La señal de una estrategia agresiva de desregulación, la señal de una estrategia agresiva de disminución del tamaño del Estado,
la señal de una revisión de la estructura tributaria. Y tercero o cuarto, la señal de que vamos a creer y construir consensos con el sector empresarial. Esas señales, en una economía que es muy noble, recupera la inversión en el país. Y algo de eso he hablado anteriormente. Segundo, hay que entrarle de fondo a los problemas sociales de Colombia. La salud no puede seguir este camino, por Dios. Es un camino de destrucción, de muerte, de ataque al sistema más importante para la vida de los colombianos. Y ahí hay que entrar a revisar cómo con tecnología, lucha contra la corrupción, una estrategia de revisión de arbitramiento de los recursos del sistema, revisando el valor de la UPC, entrándole de fondo a la eficiencia del sistema, de los sistemas de EPS, uno puede lograr recursos para tratar de recuperar la dinámica de ese sector de la salud. Seguridad. Si no hay seguridad, olvídate. O sea, es que no va a haber nada. Lucha activa contra la producción de coca en este país por todos los medios: fumigación aérea, erradicación manual, identificación de los capitales, y en el mundo empezar una estrategia a ver qué se puede hacer en materia de regulación de demanda. Pero es una lucha global, no es una lucha solamente de nuestro país. Y creo que hay que buscar un poco en simultánea con todo lo anterior, cómo vamos a enfrentar desafíos que vamos a tener: la relación con Estados Unidos, el problema energético, el tema de la educación, con unas apuestas audaces. Colombia como protagonista del Deep Tech en el mundo. Colombia con una nueva estrategia de educación para la quinta revolución industrial. Colombia como la despensa del mundo en materia de agrotecnología. Colombia con la posibilidad de desarrollar polo de desarrollo en la Orinoquía y Altillanura para recuperar parte de lo que importamos en maíz producido dentro de la Altillanura, conectar la Altillanura con el puerto de Buenaventura, sacar de esa manera mercancía con vocación exportadora. Una gran apuesta hacia el Pacífico. Creo que hay que ser protagónico en este tema. Ahí hay también un camino importante. Como lo dije antes, ese país de los ninis que se convierten en sisis. No son que ni estudian ni trabajan, sino que sí estudian y sí trabajan. De nuevo recuperar el valor de las libertades, la libertad de hacer empresa, la libertad de empleo, la libertad de opinión, la libertad de prensa, las libertades en general. Y final y no menos importante, los valores y principios. O sea, este no puede ser un país en donde quienes ejerzan el liderazgo no representan ejemplo para nadie. Ejemplo en todo sentido, ejemplo en sus actuaciones personales, ejemplo en su condición de padre si es padre, ejemplo en su condición de esposo si es esposo, ejemplo en su condición de ser humano, ejemplo en su condición de líder público. Dicen que el ejemplo no es la mejor forma de aprender, sino la única forma de aprender. El ejemplo en valores y en principios tiene que ser un camino a construir de aquí en adelante. Y un ejemplo muy importante: este país no se merece ser conducido por la vía del odio y del resentimiento. Ese no es el camino. Colombia es un país de gente bondadosa, de gente buena, hombre, al final. Colombia se conduce más desde el amor que desde el odio y el resentimiento. Superemos esa lógica. Construyamos lo que yo llamo la lógica no de la orilla del puente. No nos quedemos en un lado del puente o en otro lado del puente. Recorramos el puente y descubramos que en la mitad de él hay propósitos comunes. Y tengamos la capacidad de diálogo para encontrar esos puentes comunes. Y simultáneamente, una lógica de esperanza. Este país ha sido resiliente por naturaleza, capacidad infinita para enfrentar momentos de adversidad. Y la manera como ha salido de los momentos difíciles es demostrando de que somos berracos. Y salimos adelante porque trabajamos en equipo. Si seguimos trabajando sin unidad, este país pues no va a ser capaz de enfrentar los enormes desafíos que habrá de enfrentar en el año 2026. Excelente, José Manuel. Ahí solamente, digamos, agregaría desde mi óptica que aquí tomé tanta nota la estrategia de crecimiento, los problemas sociales, abordarlos, la seguridad. Más que agregar, enfatizar en lo que acabas de mencionar, el tema de los principios, de los valores muy importante, pero sobre todo también una lucha frontal, muy agresiva, ya que hemos utilizado esa palabra, contra la corrupción, pero que tiene que comenzar desde el ciudadano. José Manuel, la última pregunta, y más que una pregunta, una invitación, porque con este
no solamente muy grato conversatorio que hemos tenido, que de verdad te agradezco mucho. Paréntesis, por ahí mañana nos vamos a ver, voy a estar por Medellín, pero yo sé que tu agenda está complicado, va a estar viernes, sábado por ahí por Medellín, de pronto nos alcanzamos a ver. José Manuel, háblanos de tu libro. Es que esta chiva fue muy buena. Primero, No, el título nuevamente, ¿y dónde se puede lo, adquirir? lo pueden encontrar en cualquier librería, en la Nacional, en la librería Recuérdanos el nombre Panamericana. completo, por favor. Se llama Al borde de la esperanza. Se consigue en cualquier librería, las grandes como Nacional o Panamericana se consiguen naturalmente. Y el mensaje es un poco en la dirección de lo que acabo de decir. Normalmente estamos al borde del abismo, pero yo no creo en eso. Yo creo que estamos al borde de la esperanza, de una esperanza basada en un liderazgo colectivo, un liderazgo que no construya desde el odio y el resentimiento, un liderazgo con rigor técnico en el diseño de política pública, un liderazgo que construya con unidad, un liderazgo que construya también no con habladurías, sino con hechos, con acciones, que sea ejemplo de valores, que sea ejemplo de actuación también, que diga la verdad, que se comprometa a decir qué se puede y qué no se puede también, que tenga ideas que nos enamoren, que nos generen esperanza, donde hay una narrativa positiva, porque Colombia se merece una narrativa positiva, no una narrativa negativa, que no se construya desde el caudillismo, sino desde proyectos colectivos de país. Por eso es tan importante la elección del Senado y del Congreso de la República. Y en el marco de eso, hago una propuesta de 10 asuntos sobre los cuales hay que trabajar, donde están varios de los temas que acabamos de discutir, en crecimiento, en la materia fiscal, en seguridad, en salud, en educación, en los grandes desafíos que tenemos por delante como país. Se llama Al borde de la esperanza, buen producto para regalar en Navidad, pero más allá de eso, para que lo lean y para que armemos otra reunión como esta y me digan qué opinan. Porque es que el país no se construye desde las ideas de una persona, sino desde las ideas colectivas. Porque podemos encontrar en esta discusión o en otras discusiones mejores ideas o más completas de las que yo puedo tener. Listo, José Manuel, al borde de la esperanza, ya sabes, lo voy a comprar, pero te voy a caer a tu oficina para que me lo firmes. Y después hacemos el live del libro. José Manuel, muchísimas gracias, de verdad, por tu tiempo. Lo valoramos mucho como ciudadano. Yo lo valoro mucho también como persona que te conoce de, digamos, de años y también en este camino que ando con miras al Senado. He aprendido mucho y he tomado atenta nota también de todos los consejos que nos has dado. Te envío un abrazo muy grande y te dejo para que por favor tú te despidas y cierres nuestro live. Bueno, muchas gracias Fernando, mucha suerte en esa construcción democrática, también de eso se trata. Hay que hacer democracia, hay que tener la valentía y el coraje, hay que gastarse el liderazgo. Y a todos ustedes, a los que nos han visto o nos van a ver con posterioridad, el mensaje es un mensaje, este país es un país muy grande, es un país berraco, es un país que tiene la segunda condición del más biodiverso del mundo. Es un país que tiene expresiones territoriales gigantescas, fuertes, diversidad en los territorios, pero sobre todo tiene el talento, el mejor talento emprendedor de América Latina, como lo ha señalado el Foro Económico Mundial. Sigamos construyendo con amor, no con odio y con resentimiento. Por eso, comentarios negativos que puedan decir, cálmense, dejemos los comentarios negativos, construyamos colectivamente. Se vale la pena ponerse la camiseta del país, no solamente para cuando juega la selección Colombia, sino para construir el país que nos merecemos todos. Este país no puede ser conducido con el odio de que unos sí y otros no. No, este es un país de todos. Al final todos estamos acá. Y lo que hay que hacer son grandes apuestas, audacia, visión de futuro de país. No nos quedemos en la necrofilia política. Busquemos el país de la quinta revolución industrial. Un país que sepamos capaces de construir en equipo, con unidad. Es muy importante la unidad porque la unión hace la fuerza y a partir de allí lograr demostrarle a la humanidad de esa enorme vocación de resiliencia de una nación que ha sido grande cuando ha estado unida y que en esa condición de unidad es un país que merece y por el cual vale la pena luchar, vale la pena vivir. Excelente mensaje. José Manuel, muchísimas gracias. Un abrazo enorme a todos los que nos acompañaron. Dios los bendiga. Cerramos el live acá. Que estén bien. Chao. Chao.